Muchas gracias, buenas tardes. Informarles que estamos muy agradecidos con el presidente del INE que haya atendido esta reunión de trabajo de la Comisión del Distrito Federal. Agradecerle también a la senadora Dolores Padierna, a la senadora Mariana Gómez del Campo, al senador Luis Humberto Fernández, a integrantes de la Comisión del Distrito Federal que atendieron esta reunión. Bueno, el motivo de la reunión fue conversar, intercambiar puntos de vista con el presidente del instituto, pues de muchos detalles que tendrán que resolverse en la convocatoria que deberá emitir el Instituto Nacional Electoral para la elección que tendremos del constituyente de la Ciudad de México el próximo 5 de junio. Entonces teníamos muchas dudas que se han aclarado. Sabemos también que el instituto está en un proceso de toma de decisiones, de análisis de algunas cuestiones que no son fáciles de resolver porque es una elección inédita. Entonces sabemos que hay todavía un proceso de discusión al interior del instituto, somos respetuosos del mismo y sabemos que la información que aquí daremos pues tiene carácter preliminar. Pero por ejemplo hemos hablado del tema de las candidaturas independientes, cuáles son los requisitos, cuáles son los plazos que deben atenderse. Hemos pedido al instituto que dé el mayor tiempo posible para que los ciudadanos puedan juntar las firmas e inscribirse. ¿Cuáles van a ser los periodos de precampaña y campaña? ¿En qué va a consistir en esta ocasión la precampaña? ¿Cómo se van a determinar los topes de gastos de campaña? Hemos pedido también que considere el instituto pues la suspensión de la propaganda gubernamental en la época de la campaña para que no interfiera en el resultado. ¿Cómo va a ser los accesos a los medios, a los tiempos públicos de los medios de comunicación? Le hemos pedido, insistido al instituto que tenga en esta convocatoria reglas de paridad de género. También pues que se organicen debates, foros de discusión, que se exija a los partidos que registren una plataforma, que sepan los ciudadanos, que se enteren durante las campañas qué es lo que están proponiendo los distintos partidos. También cómo va a ser la ubicación, la integración de las casillas, el material electoral, las reglas de la jornada electoral, cómo se va a sancionar en caso de un delito electoral. En este caso no tenemos a candidatos, tenemos un listado, tenemos los partidos, son los que compiten. Entonces, el caso de una infracción, de un delito por parte de un candidato, ¿cómo se va a sancionar? También hemos pedido que hagan un gran esfuerzo de transparencia, de fiscalización, que no se permita, pues lo que hemos visto desafortunadamente en el pasado, pues muchos vicios, intervenciones indebidas que dan lugar a delitos electorales. Le hemos pedido al instituto que cuide mucho la legalidad de esta elección porque representa mucho para la ciudad. Es la elección del constituyente de la ciudad y no quisiéramos que algunos incidentes en la jornada electoral o alguna inequidad en la convocatoria pudiera deslegitimar este esfuerzo que se está pidiendo a la ciudadanía. También un esfuerzo importante que estamos pidiendo es de austeridad. El hecho de que esto vaya a representar un gasto excesivo, si la gente lo percibe así, pues entonces va a deslegitimar todo el proceso. Queremos que haya un esfuerzo muy serio de austeridad, de irse a lo indispensable, pero también que garantice la posibilidad de difusión de este ejercicio. Les doy algunas fechas que nos ha compartido el instituto como carácter preliminar que les puede interesar. La campaña iniciaría el 18 de abril al 1 de junio y los partidos tendrán que registrar el 27 de marzo las listas de quienes van a integrar el constituyente. Cada partido registra un listado de 60 candidatos que tendrá que hacerlo el 27 de marzo para que el 18 de abril dé inicio a esta campaña que va a durar 45 días para terminar el 1 de junio. Hay otras fechas, seguramente se las compartirá el presidente del Instituto Nacional Electoral, pero pues ya vemos también con mucho optimismo que han tomado con mucha seriedad, con mucha también celeridad esta obligación que tiene el instituto para dar respuesta cuanto antes, para facilitar todo este proceso y pues nuevamente agradecerle
a Lorenzo Córdoba, al doctor Lorenzo Córdoba, el tiempo que se ha tomado para venir hoy aquí con nosotros a platicar sobre estos temas. Adelante, doctor. Muchas gracias, senador Delgado. Perdón, senador. Adelante. Perdón, gracias. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Distrito Federal del Senado de la República, a las senadoras y el senador que integran dicha comisión, que participaron en esta reunión. Agradezco muchísimo de veras la oportunidad que se nos ha permitido para poder intercambiar puntos de vista, poder comentar los avances de los trabajos preparatorios y de interpretación del decreto que está en la víspera de ser promulgado y publicado, y que abre el periodo que el mismo le da al Instituto Nacional Electoral de 15 días para poder emitir la convocatoria correspondiente. Por supuesto, obvio el agradecimiento por lo que hace a la confianza pues, que se le ha depositado desde la Constitución misma al propio Instituto Nacional Electoral para organizar esta elección, que es inédita, como ya mencionaba el senador Delgado. Para nosotros tener estos espacios es particularmente importante para poder retroalimentarnos en lo que tendrá que ser una decisión del Consejo General del INE, así lo mandata la Constitución, pero que por supuesto no puede ser obviar, digamos, la necesidad de una interlocución con los actores políticos relevantes, y en particular en este caso de la Comisión del Distrito Federal del Senado de la República. Efectivamente, como mencionaba el senador Delgado, desde hace ya varias semanas, desde que tuvimos claridad, digamos, del decreto que estaba en vías de aprobarse en las legislaturas de los estados, comenzamos a un ejercicio, un complejo ejercicio de interpretación del propio decreto, que coloca al INE en una circunstancia inédita que estamos pretendiendo asumir con la máxima responsabilidad, y es el hecho de que el decreto mismo establece que son los acuerdos generales que tome el Instituto Nacional Electoral los que normarán este proceso electoral, inédito también por el hecho de que se elige por primera vez una asamblea constituyente de un estado en los tiempos recientes. Es decir, el INE tiene el tecnicismo, tiene un mandato constitucional de configuración normativa, es decir, el INE tiene que escribir de alguna manera y decidir a través de sus acuerdos buena parte de las reglas que normarán esta elección, la elección de 60 diputados constituyentes de los 100 que integrarán dicha asamblea, a la luz de lo que establece el propio decreto de reforma constitucional, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos en lo aplicable, y por supuesto las normas que para tal efecto emite el INE. Creo que complementando lo que decía el senador Delgado en relación con las fechas, entendiendo que mañana el presidente de la República realizará el decreto de la reforma constitucional y que el mismo será publicado en los momentos inmediatos a dicha promulgación, dependiendo de la misma, en el Instituto Nacional Electoral estamos previendo que el próximo jueves 4 de febrero sesionemos para aprobar la convocatoria para la elección de estos 60 diputados de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, emitir un lineamiento, me temo voluminoso lineamiento, en el que estarán contenidas tanto las normas específicas de esta elección como el calendario ajustado para poder llegar a tiempo al 5 de junio próximo, que es la fecha en la que por mandato constitucional tendrá que realizarse esta elección, y en la que se establecerán varios plazos, entre algunos de los cuales ya mencionaba el senador Delgado a propósito de las campañas electorales. Las campañas durarán 45 días, y por supuesto los tiempos que estableceremos para poder recibir por parte de los partidos políticos cuál será el mecanismo de selección de las listas de diputados plurinominales que propondrán. Hay que recordar que esta es una elección en la que no habrá candidatos de mayoría relativa propuestos por los partidos políticos, sino solo listas de representación proporcional, parte de lo inédito de la misma. Así como por otra parte, las fechas en las que recibiremos primero la intención de los ciudadanos que aspiren a convertirse en candidatos independientes,
Por lo tanto, el momento en el cual podrán recabar las firmas, las adhesiones que establece el propio decreto son necesarias para poder convertirse ser registrados como candidatos independientes, es decir, el 1% del listado nominal, un listado nominal que hoy todavía no está cerrado, que tendrá que tener una fecha de corte, pero que, lo anticipo, rondará los 7 millones de potenciales electores. Las fechas en las que tendrán que entregarse ante el Instituto Nacional Electoral las bases documentales de los soportes de esas adhesiones, las fechas en las que el INE tendrá que declarar la validez y registrar dichas candidaturas y, por supuesto, las fechas del proselitismo electoral, entre muchas otras periodos mucho más puntuales que los propios lineamientos establecerán. Y también tenemos previsto aprobar tanto el catálogo de medios electrónicos que tendrán que cubrir, en las que se difundirán a través de los tiempos del Estado, tanto los mensajes de las autoridades para convocar e informar sobre todo a la ciudadanía respecto de las particularidades de un proceso que es de una naturaleza inédita, como por otra parte el acceso a dichos medios tanto de los partidos políticos como de los candidatos independientes. Sí quisiera terminar señalando en atención a lo que ya también mencionaba el senador Delgado, que en este trabajo que hemos venido delineando y que se concretará con la emisión de la convocatoria, como decía, el próximo jueves 4, si el decreto es publicado oportunamente y nos permite salir en esa fecha, que hemos intentado actuar en la construcción de estas normas con base en 3 principios fundamentales. El primero es el hecho de que se trata de una elección inédita. Estamos hablando no de un proceso electoral para renovar un poder constituido y que por lo tanto tiene una serie de antecedentes en términos de la vida política que precede a dicha elección, sino estamos ante la elección que tiene un propósito fundacional, es decir, establecer las bases normativas sobre las que se va a construir la entidad, una nueva entidad federativa que es la Ciudad de México. Segundo, primero la naturaleza jurídica y política inédita del que va a tener esta elección y el proceso constituyente que se derivará de la misma. Segundo, que estamos haciendo un intento para maximizar en la medida de lo posible lo que ya es un principio constitucional, que es el tema de la paridad de género. Y en tercer lugar, estamos flexibilizando en la medida de lo posible las reglas que normarán la participación de los ciudadanos que aspiren a convertirse en candidatos independientes y que eventualmente contiendan como tales, entendiendo que el propio decreto abre una vía específica de participación que es precisamente la posibilidad de acceder a esta asamblea sin la postulación a través de un partido político. Esas son, me atrevería a decir, los tres principios que han venido orientando el trabajo del Instituto Nacional Electoral y cuyos avances preliminares hemos justamente hoy compartido con los integrantes de la Comisión del Distrito Federal de esta Cámara de Senadores, a quienes nuevamente agradezco mucho la invitación y la oportunidad de poder tener este intercambio de opiniones. Senadora Padilla. ¿Preguntas? Gracias, Beto. Hola, buenas tardes. En el tema del presupuesto se han filtrado ya varias versiones del estimado que se necesitaría para organizar esta elección de la Asamblea Constituyente. Por favor, al presidente consejero, si nos pudiera precisar si ya hay un estimado de cuánto van a necesitar para organizar la elección y si también ya tienen claro cuáles serían las prerrogativas, el monto estimado, cómo se van a designar las prerrogativas de los partidos. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Yo quisiera preguntarles a los integrantes de la mesa,
¿cuál es su opinión del escándalo que se está viendo en el país en torno a lo que está pasando en Sinaloa con la diputada local? ¿Cuál es la posición del INE en función de este escándalo? Si tienen previsto que esto pudiera inhibir el voto de los ciudadanos en las próximas elecciones, ¿qué llamado harían los partidos políticos para evitar la infiltración del narcotráfico? Gracias. TV Azteca. Sí, muchas gracias. Quisiera preguntarle si ya está listo completamente el INE para enfrentar todas las modificaciones que tiene que hacerse a partir de la reforma política en el DF. Y otra cuestión, si usted me lo permite, apreciando que la posibilidad y que Gerardo, está usted aquí en… Perdóname, no te entendí, no te alcancé a escuchar, perdóname. Si ya está listo completamente el INE para enfrentar las modificaciones que se tienen que hacer a partir de la reforma política. O sea, hay algo que le preocupe en particular, si no se ven presionados por los tiempos. ¿Y hay alguna cuestión que sí me gustaría preguntarle, aprovechando su presencia aquí en el Senado, es si tiene pensado eliminar las figuras de las OPLES, dado que en estos tiempos, bueno, pues se debe acceder a la austeridad y no a los gastos excesivos? Si tiene pensado eliminar la figura de las OPLES, ya que cuestan mucho dinero a los contribuyentes y duplica las funciones que ahora hace el INE, y de ahí vemos el caso de Colima, ¿no?, por ejemplo. Entonces, si me puede dar una respuesta al respecto. Gracias. Buenas tardes. El senador Mario Delgado destacó cómo se va a sancionar un delito en materia electoral en estas elecciones. Entonces, preguntarle al consejero del INE si nos podría precisar estas sanciones, y también preguntarle si en esta elección podría haber riesgo de que los partidos políticos metan a muchos políticos pues del Estado de México, de Hidalgo o de Morelos, toda vez que, o si nos puede precisar, toda vez que en el listado de lo que debe de tener una persona que aspire es ser originario del Distrito Federal o vecino de él con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella. Si nos puede precisar este aspecto, por favor, gracias. Muchas gracias, senadores, con su permiso. Voy, si no tiene inconveniente, en el orden que se planteaba. A la pregunta de Erika respecto de los montos, todavía no tenemos, queremos ser muy responsables en este punto. No hay todavía una cifra definida. Lo que estamos haciendo es un ejercicio de contención en términos de los costos de un presupuesto que no estaba previsto en el presupuesto que la Cámara de Diputados aprobó para el Instituto Nacional Electoral. Quiero poner sobre la mesa o enfatizar un punto. La elección constituyente, para elegir a los diputados constituyentes de la Ciudad de México, es, para efectos prácticos, la segunda elección más grande de las que se realiza a nivel local en el país, visto el estado nominal de los ciudadanos, las y los ciudadanos registrados en el Distrito Federal. La elección local más grande es la del Estado de México, la que le sigue es la del Distrito Federal, y después viene Veracruz y sucesivamente. Entonces estamos hablando de una elección, de organizar una elección, por cierto, en un tiempo particularmente contenido. El resto de las 13 elecciones que se realizarán concurrentemente con esta el próximo 5 de junio se refieren a procesos electorales que ya arrancaron. De las elecciones que tendremos el 5 de junio, la única que no ha comenzado todavía es esta, y por eso los tiempos son tiempos estrechos, suficientes para organizar bien una elección, pero estamos todavía en este sentido en un ejercicio de reducción al máximo, sin poner en riesgo la organización de la elección, que en su momento tendrá que plantearse a las autoridades correspondientes, porque, insisto, se trata de recursos no presupuestados. Por lo que hace a las prerrogativas de los partidos políticos, nosotros estamos optando por un modelo de financiamiento que implica retomar la lógica de financiamiento para campañas, para gastos de campaña, que la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, prevé para las elecciones
federales intermedias. Es decir, estamos haciendo un cálculo sobre la base del listado nominal del Distrito Federal multiplicado por el 65% del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en fin, como lo plantea la propia Constitución, y eso nos da un monto que equivale al financiamiento ordinario para el Distrito Federal, y estamos previendo que las prerrogativas sean un monto correspondiente al 30% de esa bolsa. Eso es lo que se establece, insisto, para las elecciones intermedias, y existe una similitud con este caso porque se elige solamente un órgano y no 3, presidencia, senado y diputados, como ocurre en las elecciones sexenales. Eso es un monto que todavía tiene que terminar de definirse porque vamos a utilizar el corte de un listado. Todavía no está definido qué corte del listado nominal vamos a utilizar, y si vamos a utilizar el salario mínimo correspondiente al año pasado o a este año, tomando en cuenta que el salario mínimo del año pasado es el que lo utilizamos para el financiamiento ordinario de los partidos políticos en 2016. Son definiciones que todavía no tenemos, pero esa es la regla genérica. No quisiera aventurar, aunque han circulado en los días recientes unas cifras, son cifras especulativas. Creo que hay que ser muy responsables. Tenemos claridad de que un presupuesto austero es una de las condiciones para que esta elección sea una elección exitosa. Estamos todavía en la definición de ese monto. Apenas lo tengamos, evidentemente lo haremos con toda responsabilidad, público, conocimiento del público. Respecto de la pregunta de Roberto, no le corresponde al Instituto Nacional Electoral, y queremos ser muy responsables, opinar respecto del caso que usted mencionaba. Sí creo que el Instituto Nacional Electoral, contesto su segunda pregunta con todo respeto, Roberto, el Instituto Nacional Electoral no es ni puede ser per se un garante de que no incidan en las contiendas electorales recursos provenientes de fuentes ilícitas. Sí tenemos una corresponsabilidad, pero no somos los únicos responsables. Nosotros tenemos, y lo vamos a desplegar, por cierto, para las elecciones del constituyente de la Ciudad de México, un aparato y una serie de reglas de fiscalización que buscan inyectar transparencia y claridad respecto de todos los recursos públicos y privados que reciben y que utilizan los partidos políticos y los candidatos. Esto no es necesariamente una garantía de que no irrumpan recursos de fuentes ilícitas, por lo que hemos venido desplegando, y lo haremos en los futuros procesos electorales, una colaboración muy cercana con otras instituciones como el Banco de México, como la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que nos permitan, ahí sí, como parte articulada de un conjunto de órganos del Estado, procurar el blindaje en términos financieros de los procesos electorales, y lo vamos a hacer también para el de la Ciudad de México, como decía. Por lo que hace a la pregunta de Gerardo, la primera pregunta respecto a nuestras preocupaciones, a ver, sí, por supuesto que una preocupación tiene que ver con los tiempos. Nosotros podemos detonar el proceso electoral del constituyente de la Ciudad de México hasta que el decreto de reforma constitucional haya sido publicado. Estamos muy atentos y en contacto permanente con las instancias federales, con el Ejecutivo Federal, para poder tener claridad de cuándo ocurrirá, por un lado, la promulgación, que como ustedes saben tendrá lugar el día de mañana a las 12:30 en Palacio Nacional, y la publicación en el Diario Oficial, porque nosotros no podemos salir emitiendo la convocatoria sino hasta que esta publicación esté hecha. De hecho, responsablemente y precisamente atendiendo a la preocupación de los tiempos, es que hemos anticipado el análisis y la definición de la normatividad que regirá esta elección, de modo tal que no vamos a ocupar los 15 días que el decreto nos concede como Instituto Nacional Electoral para emitir la convocatoria y la normatividad correspondiente. Lo reitero, estamos en la lógica, pero dependemos, insisto, de la promulgación, de poder sesionar, de convocar una sesión el próximo jueves 4, de hoy en 8, ¿no? El próximo jueves 4 de febrero, para emitir ese día el decreto y comenzar a arrancar a partir de ese momento el proceso electoral.
La otra preocupación tiene que ver pues, con esta atribución inédita de ser una especie de creador o de redactor de las normas que van a regir este proceso, que son normas que, por supuesto, buscan ajustarse en la medida de lo posible a lo que dice la LEGIPE y que son normas conocidas por todos, pero que tienen una buena dosis de novedad, precisamente porque estamos de cara a la elección, de una elección completamente distinta a las que hasta ahora se han venido realizando, es decir, la elección de una asamblea constituyente. Por lo que hace a la pregunta de los soples, los organismos públicos locales electorales son una figura establecida en la Constitución, no le corresponde al Instituto Nacional Electoral otra cosa sino cumplir lo que la ley y la Constitución le mandatan en este sentido, es decir, por un lado, designar a los consejeros de estos organismos. Vale la pena subrayar que ya se ha designado a la totalidad de los consejeros electorales de las 32 entidades federativas, por un lado, y por otro lado establecer las normas, criterios que rigen la vida de estos organismos y acompañarlos y supervisar su trabajo, en virtud de que, como ustedes saben también, el Instituto tiene la potestad de desahogar procedimientos, eventualmente de remoción, en caso de que haya alguna falta grave o una violación a los principios que rigen la función, constitucionales que rigen la función electoral. Hay algunos procedimientos que están en curso, se desahogarán puntualmente. Creemos, eso sí, y así hemos venido actuando a lo largo de los últimos meses, que es muy importante el acompañamiento cercano del Instituto Nacional Electoral al trabajo que realizan estos organismos. Así lo estamos haciendo en las 3 elecciones que tendrán lugar este año, y que eso implica evidentemente o tiene como propósito robustecer esos soples a esas instituciones y lograr generar la estandarización de criterios y procedimientos en los procesos electorales de todo el país. Esto pasa también evidentemente por tratar de concretar un abaratamiento del costo de las propias elecciones. Tal vez un punto que vale la pena mencionar, si ustedes me permiten, es que, porque ha sido objeto de discusión y de interés público en los días recientes, es que hemos entablado contacto con las autoridades del Instituto Electoral del Distrito Federal a propósito de la elección de la Asamblea Constituyente. El Instituto Nacional Electoral no va a ejercer delegación alguna respecto del órgano electoral local, no va a ceder ningún tramo de decisión en la organización de la elección, pero va, y así lo hemos platicado con el órgano local, vamos a establecer toda la coordinación posible y propiciar todo el auxilio, insisto, sin caer en estas dos hipótesis del Instituto Electoral del Distrito Federal, en una coordinación que tendrá que traducirse en su respectivo convenio de colaboración. Además, la preocupación es, en estos momentos de austeridad, ¿no cabría también replantearse tal vez en una modificación de una reforma política en el futuro, que no se duplicaran estas funciones y que haya un doble derroche de recursos? Bueno, lo digo también con toda franqueza, soy titular de un órgano del Estado, me toca aplicar las reglas que hoy existen. Las reglas que hoy existen mandatan una colaboración con los organismos públicos locales electorales en los términos que establece la Constitución. Esa es una decisión que le corresponde a otros tomar en este momento, y si se espera algunos años, ya como académico le diré también lo que me corresponde, no es mi rol en este momento. Bueno, perdón, y finalmente, perdón que me extienda con Tania, la pregunta de Tania, nada más, muy sencillamente, a ver, los delitos electorales están establecidos en la legislación general, la Ley General de Delitos Electorales, son competencia de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE. Por supuesto que esos delitos o los delitos contemplados tipificados en dicha ley tienen una aplicación también para la elección del Distrito Federal. Hay una serie de definiciones que todavía estamos estudiando, como por ejemplo las que tienen que ver con las consecuencias de los rebases de los topes de gasto de campaña por parte de algunos de los contendientes, pero la idea es que a la brevedad posible podríamos tener claridad, porque esto inyecta certeza en este proceso electoral, de todas
las consecuencias eventuales de las conductas ilícitas que están previstas en las leyes electorales, tanto en la LEGIPE como en la Ley de Partidos Políticos, como por otro lado, aunque no es competencia nuestra, como decía, en el Código, en la Ley General de Delitos Electorales. Y finalmente, a ver, nosotros estamos interpretando la pregunta específica de ser vecino, ¿no? O sea, a ver, van a poder ser candidatos, atendiendo a lo que dice justamente el propio decreto, lo que tú leías, quienes sean originarios del Distrito Federal, quienes tengan residencia en el Distrito Federal, a eso se refiere el concepto de vecindad, ¿no? Legalmente, o sea, ser vecino del Distrito Federal no quiere decir estar en un estado, radicar en un estado vecino, sino tener la residencia en el Distrito Federal y, como lo mandata también la LEGIPE, contar con la credencial para votar con fotografía con un domicilio en el Distrito Federal. Esta es una condición indispensable tanto para poder votar para elegir a los diputados constituyentes como para poder ser postulado como candidato ya sea independiente, ya sea de partido. Y esto implicará, evidentemente, que el INE abra un periodo para la actualización del padrón electoral y del listado electoral, el listado nominal del Distrito Federal, que estamos preventivamente planteando extender hasta el 28, hasta finales de febrero, ¿no? Periodo en el cual tendremos que tomar una campaña intensa para que se actualice la situación registral de los habitantes del Distrito Federal. Un comentario nada más a la pregunta de Tania. Yo creo que la preocupación más bien sería en el caso de los designados. Es decir, ¿qué criterio van a seguir la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores a la hora de designar a los constituyentes? Porque ahí obviamente va a ser legal a quienes decidan, pero creo que debería pues probarse un interés legítimo de aquellos que sean designados con la Ciudad de México. Es decir, que de repente pues no vayan a ver un designado de Chihuahua, de Baja California, que no conozca ni siquiera la ciudad, que vaya simplemente pues a aportar un voto. Sí vamos a pedir que entre los designados en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues aquellos que se decidan, pues prueben que tienen un interés legítimo, justo para que vayan a aportar a las discusiones del constituyente y no que vayan como un voto más, como un número, pues nada más a levantar la mano y que no conozcan o no tengan ningún interés en la vida de la ciudad. Yo creo que la preocupación estaría más bien por ese lado. La senadora Dolores Padierna. Pues a reserva de que las reglas que nos ha dado a conocer el presidente del Consejo Nacional del INE electoral, a reserva de consultarlas con el partido, porque nosotros tenemos que revisarlas más a fondo y llevar nuestra posición al Consejo. En efecto, se trata de un proceso inédito, como lo han señalado, pero por el retraso histórico que teníamos en el Distrito Federal. Y lo que está por ocurrir, que tengamos por primera vez una constitución en la Ciudad de México, es el corolario de una larga lucha, de una larga historia, de un proceso muy complejo, lleno de obstáculos, que ha llevado décadas y que estamos hoy afortunadamente concluyendo en la conformación de un constituyente que pueda decretar una constitución para la Ciudad de México con todas las reglas que hemos venido comentando a lo largo de este tiempo. Sin duda alguna lo es. La Ciudad de México, para nadie es un secreto, la Ciudad de México es la más avanzada y el voto ha sido históricamente hacia las posiciones progresistas, y la composición de la Asamblea Constituyente debería de tener esa composición y no cambiar la composición progresista con reglas o con otros mecanismos. Tenemos que lograr pues que
el progresismo, las visiones nacionalistas, las visiones democráticas de avanzada, que se han demostrado una y otra vez en los procesos electorales de la Ciudad de México, así queden reflejadas. Las izquierdas, pues, somos mayoría en el Distrito Federal y no se debe de regatear estos derechos ya ganados en la Ciudad de México. Las visiones conservadoras, por lo suyo, son minoría y dar un trato igual a todos cuando somos diferentes, pues nos parece muy inequitativo. Y necesitaríamos, que me están pasando aquí los datos, necesitaríamos nada más ver, por ejemplo, el financiamiento y los tiempos de radio y televisión en estas reglas están siendo considerados iguales para todos, grandes, medianos y chiquitos, y eso nos parece que puede tener como solución el tomar en cuenta la última elección para el financiamiento y para los tiempos de radio y televisión para cada quien, porque no se trata de partidos nuevos, se trata de partidos nacionales con registro. Y si tomamos en cuenta los resultados de la elección del año pasado, pues, por ejemplo, en el Distrito Federal, Morena perdería 10,5 millones de pesos de su financiamiento, el PRD perdería casi 8 millones, el PAN perdería 2 millones, los que los ganan pues son el Partido Verde, que ganaría casi 4 millones, el Partido del Trabajo, que ganaría 6.2, Movimiento Ciudadano, que ganaría 4.2, Nueva Alianza, casi 6 millones. Bueno, todo esto no puede ser que a costa de los que hemos trabajado más en la ciudad se beneficie a los pues que van comenzando en todo caso. A reserva, insisto, de discutirlo, no estamos naciendo por generación espontánea, es un trabajo político de muchos años y que debería pues de considerarse también dentro de las reglas. El documento que analizamos el día de hoy es muy completo, es muy bueno, en términos generales es muy positivo, considera casi todos los elementos necesarios para una elección democrática, dados los tiempos y dados las premuras con las que se está trabajando, pero faltan algunos detalles a considerar. Digamos que en términos generales es un gran documento que queremos agradecer mucho al Instituto Nacional Electoral, que vamos a consultar a nuestro partido y daremos nuestro punto de vista final el próximo jueves, en que nos ha informado el presidente que se va a convocar a sesión de Consejo General para la votación definitiva. Gracias. Muy bien, pues para concluir les repito rápido las fechas tentativas, dependiendo si se promulga mañana, si se publica en el diario oficial mañana o el próximo martes. La convocatoria se definiría el 4 de febrero, la campaña duraría 45 días, arrancando el 18 de abril al 1 de junio. Los partidos tendrán que definir el método de selección a mediados de febrero, tendrán que definir sus listados el 27 de marzo y registrarlos el 17 de abril. Repito, campaña del 18 de abril al 1 de junio. Muchas gracias.